Primero, bienvenidos. Muchas gracias por estar acá en este espacio que nos entusiasma muchísimo como asociación. Nosotros, un poco, la idea es presentarle en 2 minutitos quiénes somos y por qué decidimos un poco enmarcar este proceso de, de la construcción de estos conversatorios de citogenómica en el año 2025. Para nosotros es de alguna manera uno de los, otro hito más, otro objetivo alcanzado. Todo ese grupo de citogenetistas que comenzamos hace un par de años a trabajar en este sentido, poder lograr este inicio de conversatorios es algo que nos deja muy, muy felices. Y más poder lograr esta convocatoria, que para nosotros es muy significativo, ya pasamos los 100 participantes, y bueno, en ese sentido también transmitirles esa alegría que tenemos por compartir estos temas con ustedes. Eh, Pasame, Silvia. Ahí va. Nosotros somos la Asociación Latinoamericana de Citogenómica Humana, una asociación muy nueva que se fundó el año pasado, en noviembre. No tenemos ni siquiera un año desde su fundación. Si bien empezamos a trabajar desde el año 2023, lo que nos unió en realidad es la motivación por la citogenómica. Es una organización dedicada a promover el avance de la citogenética en toda Latinoamérica, y nuestro objetivo es fortalecer el diagnóstico, impulsando y fomentando la investigación, la educación y la colaboración en este campo. Como objetivo fundamental es integrar a profesionales académicos y científicos de todos los países, por lo cual esta instancia es algo muy, muy relevante para nosotros. El siguiente, Silvia. Por aquí les traigo muy resumidamente los 6 objetivos principales de nuestra asociación, donde promover el progreso científico y técnico, el desarrollo de competencias científicas y técnicas en el ámbito del diagnóstico citogenómico, promover el desarrollo de guías latinoamericanas que estén más ajustadas a nuestra realidad, facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias entre profesionales y científicos, promover la formación de nuevos profesionales en el área de citogenómica y la educación continua en la disciplina, y promover una certificación regional y recertificación de profesionales en el campo de la citogenómica. Como les decía, somos una asociación que es muy nueva, por lo cual muchos de estos objetivos estamos organizándonos para poder irlos cumpliendo uno a uno. La siguiente. De ellos, este ciclo de conversatorios se enmarcan en estos 2 objetivos principales, que es promover este, el desarrollo de las competencias científicas y técnicas de los profesionales implicados en el diagnóstico citogenómico, así como también facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias entre los profesionales que nos dedicamos a ello. Por lo cual, como les decía, el poder haber conseguido este objetivo ya es un mojón nuevo en nuestro camino, en este camino que nos proponemos que de mucho trabajo, de mucha construcción, con objetivos que incluso son un poco más ambiciosos, que tenemos mucha esperanza de poderlos irlo obteniendo en los próximos años. La siguiente. Solo para que nos conozcan, actualmente la comisión directiva está constituida, bueno, por mi persona, Pablo López. También está Daniela Borri de Brasil, Marcela Lago de Chile, Irma Slabutsky de Argentina y Vania Medina de Uruguay. Pero es simplemente nosotros somos la directiva, pero el motor de la asociación son las comisiones de trabajo, en las cuales están compuestas por reconocidos miembros y citogenetistas de toda Latinoamérica, constituyendo las comisiones de educación, de relevamiento y registro, de elaboración de guías prácticas, de certificación y de difusión. Por lo cual, como les decía, estamos procurando ir constituyendo y consolidando cada una de estas comisiones que constituyen el motor que hace a los objetivos de la asociación. Para comenzar, no quiero perder más tiempo, es simplemente darle la presentación a, a la doctora Silvia Benazayag. Eh, Silvia es directora de Fundagen, tiene formación
en la UBA, en farmacia y bioquímica, maestría en administración y gestión, especialista en genética, en hematología, con becas de estudiante también en la UBA y en CONICET, beca doctoral en CONICET. También fundadora del Centro de Estudios Genéticos y de Fundagen en el año 2006, siendo actualmente la directora. Concurrente al Hospital de Niños de Ricardo Gutiérrez y docencia en la UBA, KS, Hospital Italiano y UCES. Creo que es importante destacar que es una temática que nos involucra mucho a todos nosotros. Eh, Vemos que tiene mucha avidez por parte de nosotros, por lo cual es un honor presentar entonces a Silvia, que nos va a hablar de cómo prevenir errores preanalíticos y de la gestión de la calidad en citogenética. Bueno, gracias Silvia, todo tuyo la palabra. Bueno, muchísimas gracias Pablo, muchísimas gracias a toda la los compañeros que hacemos al ASI. Estamos muy, muy felices de recibir a tanta gente, a que se hayan sumado en este último tiempo tantas personas, tantos colegas de Latinoamérica y que haya convocado este tema, que haya convocado tanto. Nuestra idea es poder hablar, poder conversar, poder hacer consensos regionales y la clase de hoy fundamentalmente vamos a hablar de experiencia. No va a ser una charla académica, es una charla dirigida a profesionales de la salud en general. Entonces, para mí es importante que también se hayan sumado administrativos, otros colegas del área salud no citogenetistas, aunque veo que la mayoría son del área de genética. Entonces, bueno, dicho esto y agradeciendo a todas las comisiones y a todos los colegas, vamos a empezar a hablar de cómo prevenir errores preanalíticos. Yo les voy a contar un poquito sobre mi experiencia personal. Yo trabajo en Fundagen desde el 2006. Nosotros nos dedicamos al diagnóstico de enfermedades genéticas y estudios de identidad con un enfoque multidisciplinario. Y nuestro objetivo es aplicar nuevos conocimientos científicos que ayudan a prevenir, detectar y tratar enfermedades genéticas a través de un diagnóstico oportuno, eficaz, incluyendo una mirada integradora de la persona y su entorno. Entonces, en Fundagen solamente hacemos genética, todo lo que es genética, pero hoy nos vamos a focalizar en citogenética, en non-quemato, y nada más. Por ahora vamos a dedicarnos a esta parte. Tenemos mucho para contar y mucha experiencia que transmitir. Entonces, ¿por qué nos ponemos a hablar de errores si en general uno solamente cuenta sus aciertos y qué bien le va en la vida? Yo voy a compartir con ustedes una experiencia que tuve en el año 2003, allá hace mucho y hace tiempo, cuando tuve la oportunidad de viajar para capacitarme. Me fui a Nueva York y estuve en la Universidad de Columbia. Allí hice una rotación de entrenamiento y un día dijeron, reunión de equipo, ¿querés participar? Le dije, sí, encantada. Y empezaron a hablar de los errores que habían cometido esa semana o esos días. Y fue muy importante para mí ver que un error preanalítico muy pequeño, que era una piedrita, se convirtió en una gran bola de nieve y estaban en un problema muy serio. Entonces, a partir de ahí entendí que la fase preanalítica es absolutamente decisiva para toda la calidad de todo el laboratorio, y lo más importante que aprendí en ese momento es que hasta los más grandes se pueden equivocar. A partir de ahí, mi máximo respeto para siempre, tanto a Columbia como a todos los grandes, y a nunca decir esto a mí no me va a pasar. Entonces, después les voy a contar en detalle qué fue ese error, pero ahora vamos a los objetivos de esta charla, que como ustedes saben, es un grupo muy heterogéneo de personas. Voy a tratar de ser lo más clara y didáctica y concisa, y soy poco académica cuando me dedico a esto, que es más como divulgación. Entonces vamos a hablar de
Vamos a describir los estudios citogenéticos, a evaluar distintas etapas en los procesos en la práctica diaria. Vamos a dar nociones básicas de calidad, identificar y corregir errores en fase preanalítica, proponer estrategias para mejorar la calidad y finalmente vamos a discutir casos reales y a sacar conclusiones. Y más o menos a las 3 de la tarde vamos a abrir el micrófono para que todo el mundo pueda participar y pueda conversar, porque este es el primer webinar de los conversatorios, así que los quiero escuchar a ustedes. Mútense, gracias chicas. Entonces, cuando hablamos de gestión integral de la calidad, siempre que hablamos de calidad, hablamos de genética. Entonces les quiero compartir la primera hoja de mi tesis de citogenética en la maestría sobre gestión de calidad en un laboratorio de citogenética, en donde hago hincapié que la gestión es ética. Siempre debemos recordar que detrás de cada muestra se encuentra un paciente, su familia y sus circunstancias. Bien, entonces ahora vamos a hablar un poquito de citogenética para los que no sean citogenetistas. La citogenética es el campo de la genética que estudia los cromosomas humanos, la herencia y cómo se comportan. Es muy importante en diagnóstico, pronóstico y tratamiento. En diagnóstico, porque nos permite detectar anomalías cromosómicas responsables de múltiples patologías genéticas. En pronóstico, porque nos permite anticipar la evolución de enfermedades como especialmente las oncohematológicas, que nos permiten orientar a tratamientos efectivos. Y hablando de oncohematología, es el estudio de rutina, el gold standard para diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Entonces, más allá que después de la citogenética clásica hacemos FISH, Array, CGH-Array y NGS, etcétera, etcétera, ahora vamos a hablar de cómo se dividen los cromosomas, de lo básico y del gold standard de citogenética. Entonces, para comenzar, sabiendo que el público es muy heterogéneo, todos saben que el genoma es todo el material genético de una célula. Está compuesto por genes localizados en los cromosomas que contienen la información para la elaboración de todas las proteínas necesarias en el organismo. Todas las células del cuerpo humano tienen el mismo genoma. Esto es algo que los genetistas lo tenemos muy claro y el resto de las personas no. Y que el genoma está organizado en paquetes de información llamados cromosomas. El cromosoma es una estructura compleja que está en el núcleo de la célula que contiene el ADN empaquetado. Está compuesto por ADN, histonas y otras proteínas y se visualizan al microscopio óptico. Pregunta de examen. Entonces, se ven al microscopio óptico, no es electrónico, se pueden analizar cromosomas en distintos tipos celulares y tejidos. Esto también es importante para las personas que no hacen citogenética de rutina. Ustedes saben que los cromosomas transportan la información genética codificada en su ADN y que el ser humano contiene 23 pares de cromosomas. 23 de la madre biológica y 23 del padre biológico. Muy bien, un tema que generalmente para los derivantes y para la gente que no es especialista genera confusión es el uso de la palabra citogenética y cariotipo, que en general lo usamos absolutamente como sinónimos, porque muy escuetamente podemos decir que la citogenética es el área de la genética que se dedica al estudio de los cromosomas y su comportamiento. Es algo dinámico. En realidad ya decimos que es una ciencia. La citogenética podemos decir verdaderamente que es una ciencia en sí misma. Sin embargo, el cariotipo es algo estático, es el conjunto de cromosomas que caracteriza género y especie y se ordenan de una manera de mayor a menor según la estructura y toda
la especie va a tener el mismo cariotipo. En el ser humano tenemos 46 cromosomas y también determinamos el género después de la coma. Masculino es XY, femenino es XX. Entonces, se pueden usar absolutamente como sinónimos, pero son pequeñas cosas diferentes, ¿sí? Entonces, vamos a ver, porque me interesa, después de esta etapa, que es el proceso del estudio citogenético, vamos a hablar del preanalítico. Pero para la gente que es administrativa o bioquímico o biólogo que deriva muestras, es importante que sepan qué es lo que hacemos nosotros dentro del laboratorio. Este sería el proceso citogenético en linfocitos de sangre periférica. Sería un estudio citogenético clásico. Nosotros o cualquier persona que derive la muestra toma la muestra, que es la sangre periférica, nosotros en el laboratorio lo sembramos, lo acondicionamos, le ponemos reactivos para asemejar a que esta sangre se encuentra, sigue dentro del organismo, le vamos a poner fitohemaglutinina, suero fetal y medios de cultivo, o sea, nutrientes, para que esta muestra se pueda incubar a 37, como si fuera el cuerpo humano, por 3 días. Va a tardar un día en aclimatarse y va a ciclar 2 veces. Después vamos a hacer la cosecha y le vamos a dar, la cosecha es con colchicina, un shock hipotónico, fijación y lavados. Vamos a hacer los extendidos y después esos extendidos los vamos a bandear con una técnica que se llama bandeo G y vamos a observar al microscopio o ahora generalmente ya muchas personas usamos inteligencia artificial que colabora con nosotros en la observación al microscopio. Voy a volver al ciclo celular y a las fases de la mitosis de vuelta para las personas que no son citogenetistas y, por ejemplo, los hematólogos que entiendan por qué a veces nosotros necesitamos saber de qué material estamos hablando. Porque, como ya les dije, nosotros, por ejemplo, la sangre, para hacer el cariotipo constitutivo, lo dejamos 72 horas ciclando. Pero la fitohemaglutinina nos permite que los linfocitos T que están en la sangre quiescentes, están en fase G0, salieron del ciclo celular, reingresen, porque de vuelta nosotros necesitamos células vivas. Vimos una paciente, no importa el nombre, pero tenía el nombre completo, femenino, con una edad de 40 años, con diagnóstico síndrome de Down, ¿sí? Entonces, el cariotipo esperado, como saben todos los citogenetistas, es que yo debería tener un cromosoma 21 de más. Y hacemos el análisis citogenético y vemos que el cariotipo nos da un cariotipo femenino normal, 46XX. Entonces, ¿cuál es el error? ¿Es del citogenetista? ¿Es del diagnóstico? ¿Qué es lo que ocurrió? Esto genera una alarma amarilla porque ya los conocemos, los derivantes, que qué es lo que ocurrió es que el diagnóstico correcto era madre con hijo con síndrome de Down. Entonces, a muchas veces lo que nos pasa es que cuando pasan de laboratorio a laboratorio, se van comiendo, van acotando las indicaciones, los diagnósticos, las observaciones. Esas observaciones que hacen a la identidad del paciente son las que más nos interesan a nosotros. Entonces, madre con hijo con síndrome de Down no es lo mismo que síndrome de Down. ¿Quedó claro? Entonces, por favor, indiquen a sus secretarias que no escatimen en información. Vamos a la siguiente. Una mujer, femenino, edad 6 años, tiene nombre también, diagnóstico amenorrea primaria. ¿Qué significa amenorrea? Es falta de menstruación, que todavía no menstruó, ¿sí? Es sin menstruación en realidad. Eso es amenorrea, es no menstruación. Primaria es que nunca menstruó. Si yo recibo un diagnóstico de amenorrea primaria,
no puede ser compatible con una nena de 6 años, porque por supuesto que no tuvo la menarca. Es normal que una nena de 6 años no tenga la menstruación. Entonces, o no tiene 6 años, o no es amenorrea primaria, o cuántas otras cosas pueden ser, porque el cariotipo esperado para una menorrea primaria de una persona adulta va a ser una persona con síndrome de Turner. Yo espero tener 45X. Entonces, si en el laboratorio obtenemos 46XX, vamos a decir, hay algo que está mal, o es de analítico, o es otro tubo, o es otro diagnóstico, o es otro paciente, tengo un montón de posibilidades. Entonces, en este caso, probablemente la edad no había sido 6 años, podía ser 16 o podía ser 26, que ahí ya me empiezo a preocupar un poco más, o perfectamente podía ser 36, pero no era primaria, era amenorrea. Tal vez esta mujer de 36 años ya empezaba a tener menopausia precoz. Entonces, si esa menorrea de un año, a los 36 años, lo miro de manera diferente. Y también podría, también, si quiero, buscar más cantidad de metafases. Eso lo vamos a discutir cuando hablemos del webinar de mosaicos, pero amenorrea primaria, siempre vamos a, si es así, el cariotipo esperado es Turner, o ya veremos otras posibilidades. Siempre hay o. Entonces, acá está mal el diagnóstico. Y de vuelta, recordar que amenorrea primaria no es lo mismo que amenorrea. Bien, esto es algo que a mí me encanta tomarle. Voy a hacer una infidencia. Cualquier persona que entra a nuestro centro de genética le tomo este examen teórico. Le explico que las mujeres son XX y que los varones son XY. Y le digo, después de contarle mínimamente lo de citogenética, tenés una paciente que se llama Juana Manso, está solo en el laboratorio y en el laboratorio te informan que tenés que entregar un cariotipo 46XY. Le pregunto, ¿cuál es el error y quién tiene la culpa? Yo le pregunto así, ¿cuál es el error y quién tiene la culpa? Y me tiene que hablar de todos los procesos, de todas las fases en donde se pudo haber cometido un error. Y si no hace eso, digo, bueno, no puede pensar lo suficiente. Y también le pregunto la culpa, y también es importante ese momento porque nadie tiene la culpa. Puede alguien cometer error, pero no hablamos de culpa, hablamos solamente de errores. En este caso, el cariotipo esperado era XX y el obtenido es XY. Entonces, honestamente, el primer error va a ser un error preanalítico, que perfectamente es el nombre, el tipeo del nombre. Probablemente esta persona se llamaba Juan Amanso, ¿sí? En donde la A se corrió por un tipeo a mano, ¿sí? O porque lo escribieron rápido, o podría ser perfectamente una paciente trasplantada, una oncológica trasplantada con su hermano varón, o, como me dicen todos los jóvenes, lo primero que dicen es paciente transgénero, o efectivamente una digenesia gonadal. Entonces, nosotros, ¿sí? Los pacientes transgénero lo hablamos después, es un tema complejo para nosotros. Siempre que vemos discordancia sexual a nivel de género al nacimiento, vamos a hablar de digenesia gonadal. Y por supuesto, este informe no se entrega y se solicita una nueva muestra porque si realmente es una digenesia gonadal, lo tenemos que chequear y rechequear. ¿Sí? Entonces, en general, hablando de errores preanalíticos, son errores de tipeo en el nombre. Pero igualmente nos genera mucho estrés y nos genera mucho tiempo porque uno tiene que hablar y hablar y volver a chequear y chequear y chequear. Y por último, el último caso de discusión, antes de pasar a la etapa en donde ustedes van a trabajar,
el último caso de discusión es que durante mi visita al Columbia, a la Universidad de Columbia, se compartió en la sala de reuniones un paciente que se creía que era masculino. O sea, habían ingresado con nombre de varón, pero en realidad, bueno, este era el dato crudo. Se hizo un cariotipo y también el cariotipo dio 46XI, un error analítico. Y también se mandó al laboratorio de biología molecular y se hizo el XFRA y se observó un solo cromosoma X y también se informó XFRA dentro del rango normal para varón. Resulta que la paciente era una mujer y el resultado ya había salido. Entonces, esa pequeña bolita de nieve se había convertido en una gran bola de nieve. ¿Qué es lo que había pasado? Era la suma de errores preanalíticos y analíticos. No lo estoy justificando, lo estoy explicando. Este es un paciente nuestro, varón. Esto es un varón donde uno lo que ve acá es un I un poquito grandecito. El I tiene una morfología muy variable, puede ser mucho más pequeño, un poquito más grande. Este es un I grandecito. Si ustedes lo ven, a simple vista, por favor los citogenetistas concédanme esto, de que es muy parecido, cuando es un I grandecito, a la cabeza del X. Entonces, lo que le había pasado al analista citogenetista es que el X se había delecionado en XQ11, o sea, había perdido todo el brazo largo del cromosoma X, y el citogenetista había puesto la cabeza del X invertida y lo leía como 46XI. Esto se afianzó más cuando la persona vio que era un varón y se afianzó más aún cuando en biología molecular vieron que había un solo X, claro, porque el otro X estaba delecionado. Entonces, lo importante es cómo un pequeño error que parece una pavada puede convertirse en una bola de nieve. No hablamos de error, no hablamos de culpa, hablamos de un error que podría haber sido evitable. Entonces, cuando hablamos de calidad aplicada, ¿qué herramientas usamos? Mapa de procesos, siempre tener qué es lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, lo tengo que tener escrito, checklist, procedimientos operativos estandarizados, usamos indicadores de calidad y vamos a hablar un poquitito de la matriz de riesgo. Y lo importante es que todos los actores, desde la dirección de la calidad, el laboratorio, los extraccionistas, los derivantes, la administración y hasta los pacientes, tienen que estar alineados con calidad. Entonces, estas son dos de las normas que utilizan calidad, pero siempre cuando hablamos de calidad hablamos de esto, de normas estandarizadas que todos debemos seguir para Doctora, evitar errores. Sí. ¿cuántas personas firman el informe citogenético antes de entregar? Es una buena pregunta. Lo correcto es que lo firmen dos. Nosotros lo firmamos uno y ayer se habló de eso. Se ven, lo miran dos personas. En mi laboratorio yo soy la responsable y lo firmo yo. Lo correcto, correcto, así, top 10 es dos. Nosotros miramos dos personas, pero firmo yo sola. Pero sí, se podría, lo ideal es dos. Está buena la pregunta. Eso dicen las normas, pero bueno, también hay que ser honestos, o sea, hay que hacer las normas, pero lo más importante es la honestidad. Es decir, ¿qué me pasa a mí y por qué no firman dos personas? Sí, ¿Sí? nosotros también firmamos dos también. Perfecto, muy bien. Entonces, muy importante la comunicación efectiva y la cultura del reporte. Tiene que haber un flujo claro de la comunicación. ¿Quién avisa a quién y cuándo empezó el error? Evitar siempre la cultura de la culpa, evitarlo. No hay que respirarle a las personas en la nuca. Hay que decirle, este es tu trabajo, trata de hacerlo de la mejor manera posible. No hay que sancionar, no hay que perseguir, hay que informar y capacitar.
y todo lo que se pueda prevenir se previene. Y siempre, si la gente se siente cómodo, va a reportar cualquier error y porque todos los errores que no se reporten son riesgos invisibles. Entonces, error detectado, error corregido, siempre, porque esa es la idea. Si uno no lo detectó, salió fuera del laboratorio y ahí estamos en problemas, claramente. Muy bien, entonces les muestro muy rápidamente cómo es el impacto de errores en la matriz. Lo que hace uno es describir todos los errores posibles, desde no rotular una muestra, rotular a mano, intercambio de etiquetas, muestra insuficiente, pero también en la matriz de riesgo, también pongo, se cortó la luz, no tengo internet, tengo que describir todos los riesgos de todo. Yo acá les puse el ejemplo de lo que estábamos hablando, de los errores preanalíticos. Tengo que ya saber si es una severidad alta, severidad media o severidad baja, ¿sí? O sea, yo sé que no rotular una muestra tiene una severidad alta. ¿Qué probabilidad de ocurrencia? Y es bajísima, poco probable, pero hay errores que pueden ser poco probables, otros que pueden ser probables. Por ejemplo, tener un diagnóstico incompleto y a veces nosotros podríamos decir que tenemos altamente probable que no nos manden todos los datos personales. Y es así. Entonces, lo importante también es si es de fácil detección o de difícil detección. Entonces, todas estas tres columnas van de 1, 2 o 3 y se multiplica. Puede ser 1, baja, media 2, alta de severidad 3. Entonces, bueno, vemos cómo se distribuyen los riesgos y, por supuesto, la severidad de cualquier cosa que pase es alta, es alta. Entonces hay que tratar de que sean fácilmente detectables. No, no te escuché, perdón. ¿Me hablas a mí? No, ok. Entonces, bueno, se hace la distribución de riesgos. Siempre el tema es poder evitarlos. Siempre la idea es poder evitar el error. Y de eso se trata. Entonces, yo ahora les voy a proponer un juego. Van a responder estas 6 preguntas. ¿Qué es lo que harían ustedes en sus laboratorios? No hay ningún problema, nadie los está mirando, nadie va a sacar ninguna conclusión, solo ustedes van a jugar y quiero saber dentro del público qué haría si le llega una jeringa con doble rótulo. Si la va a aceptar, si la va a rechazar o si la va a aceptar condicional. Entonces, ahora Euge me está ayudando en la parte técnica. Ustedes les doy un minuto para que agarren los celulares y se acerquen al QR y ingresen al juego. Vamos a esperar 2 minutos. Por favor, vayan sumándose porque... ¡Oh, muy bien! Bueno, ¿cuántas personas? Vamos a ver cuántas personas están jugando porque cuando yo pase, se siguen sumando, vamos a darle tiempito. Se siguen sumando personas. Muy bien, no hay ninguna duda que se rechaza directamente, o con doble rótulo o sin rótulo. De la misma manera se va a rechazar. Jueguen, hagan sus apuestas. Vamos, 34 personas. ¿Alguien más? ¿Alguien? Porque cuando pase la siguiente diapo, ya no pueden jugar más. Acá algunos dijeron se acepta, ahora lo vamos a ver y que no, no se acepta, pero está bien, es bueno escucharlo. Está bien el que se acepta condicional, después me dirá por qué lo aceptaría condicional. Ok, vamos a seguir esperando porque ya hay 52 personas que están jugando. Muy bien. Bueno, voy a 1, 2, 3 y ya paso a la siguiente pregunta y nadie más puede jugar. Seguimos. La respuesta correcta es se rechaza. ¿Qué hace si llega una jeringa con coágulo? Ok, alguien muy rápido dijo se rechaza, se acepta condicional, ahí están, cabeza a cabeza, ¿qué más? ¿Nadie la acepta?
Ok, ahí empiezan a ver. Es muy divertido, chicos. Esta es la primera vez que estoy haciendo esto. Un quiz. Bien. Entonces, ¿qué se hace si lleva una jeringa con coágulo? La respuesta es la siguiente. Generalmente, en el laboratorio lo vemos cuando ya estamos sembrando, no lo vemos a priori. Entonces, desde administración no se rechaza, salvo como esa que mostré que era un extremo absoluto. La realidad es que como yo no hago ni el hemograma, no me importa cuántos linfocitos, cuántos neutrófilos, a mí no me importa. Yo analizo blancos, ¿sí? Entonces, si yo tengo un coágulo, no importa que si tengo más de una estirpe o menos de otra estirpe. Entonces, lo que nosotros hacemos es descartar ese coágulo y seguir trabajando con la muestra que nos queda, porque en general, si son coágulos, son pequeños coágulos. Si vemos que se complica, igual siempre, 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 siempre lo informamos en nuestro cuaderno para decir, bueno, si no salió, esta es una posibilidad que se haya ido la mayor cantidad de la muestra al coágulo. No es lo más habitual. ¿Qué hace si llega una jeringa con anticoagulante incorrecto? Muy bien. Bien, después vamos a hablar si es cierto que se puede lavar esta, si tenemos tiempo, lo podemos lavar. Se puede, pero también genera mucho trabajo, mucho tiempo extra al laboratorio y por supuesto siempre va a depender de qué muestra se trata. ¿Sí? Si es una médula, si es una sangre, pero en realidad el anticoagulante incorrecto se debería rechazar a priori. Ahora, si es una trisomía 18 de un bebito que se está muriendo, igual tratamos de hacerlo y ver si sale, ¿sí? De lavarlo mucho, sacarle todo lo que se le está y ver si cultivó. ¿Qué hace si llega una jeringa con una derivación incompleta? O sea, le falta parte del diagnóstico. Muy bien, seguimos. Se acepta condicional. Hay 66 personas jugando, faltan votar un par. Muy bien. La verdad es que nosotros no lo rechazamos, la aceptamos condicional y le pedimos que nos completen el diagnóstico. Por supuesto que si no dice nada de nada de nada, se llama watch and wait, hay que esperar porque si no sabemos ni siquiera si es oncológico o no, no podemos tomar la decisión de cómo va a ser ese cultivo. Así que es verdad que se acepta condicional y se trata de lo más rápido posible siempre completar la derivación, que se complete. ¿Qué hace si llega una muestra envejecida? Quiere decir que tiene 3, 4 días. Muy bien, seguimos. 29, 33. Hay 67 personas. Falta votar la mitad. Muy bien. La realidad, me faltan dos más. La realidad es que se acepta condicional, pero honestamente nos enteramos en el laboratorio, cuando empezamos a despegar etiqueta de etiqueta de etiqueta, que vemos que pasó por 2, 3 laboratorios y que ya pasaron 3, 4 días. Entonces se dice, mirá que esto viene viajándose demasiado. Entonces se acepta condicional y si vemos que hay debris o hay apoptosis, listo, ya es porque directamente
no sobrevivió al maltrato. Si nosotros la recibimos y tenemos que esperar 3 días, lo vamos a condicionar de la manera adecuada y las células van a seguir viviendo. No si está bollando a 40 grados centígrados o en un freezer o en una heladera sin reactivos correctos para la supervivencia. ¿Y qué hace si llega una jeringa mal tapada? Esta es la última. Seguimos admitiendo gente, wow. Una jeringa mal tapada, perfecto, se rechaza porque probablemente va a estar contaminada y de vuelta. Si tiene el tapón, lo vamos a aceptar condicional, pero si está así libre, qué sé yo, no, ya está contaminada, listo, fin. ¿Sí? Pero si tiene el tapón, uno lo va a intentar de vuelta. Todo esto genera tiempo, esfuerzo, uno está capacitado para hacerlo, pero no es lo ideal. Muy bien, esta es la última y ahora continuamos con la clase. Entonces, seguimos. Un segundo. Acá mi asistente me está poniendo la clase de vuelta. Casi todo es condicional, salvo, bueno, doble rótulo o jeringa mal tapada. Entonces, la regla de oro para trabajar en Fundagen y en cualquier lado, cuando se detecta el error a tiempo, vamos a tener más chance de resolverlo. No hay nada, pero nada que dar por sentado. Por ejemplo, una vez una secretaria mía me dijo, sí, este paciente es M. Yo le digo, sí, pero a mí me da mujer, fíjate el nombre. Bueno, eso, M de mujer. No, 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 señores. M es masculino, F es femenino. Se pone masculino, femenino, si no quieren dar el nombre. Por eso, ahí me di cuenta que las mejores intenciones no alcanzan. Hay que explicar absolutamente todo. M es masculino, F es femenino. Siempre hay que considerar si estamos dentro, esto no es preanalítico, si estamos ya dentro del laboratorio, vamos a resembrarlo o a descartarlo o a repetir. Siempre que estemos adentro del laboratorio vamos a tratar de solucionar el error. Nunca hay que ocultarlo, los errores siempre salen a la luz, hay que comunicarlo, hay que preguntar, no hay que mandarse por si las dudas, no, hay que parar, esperar y consultar. Siempre hay alguien para consultar. Y si uno no tiene a alguien con quien consultar, acá está LASI, acá están un montón de personas que quieren trabajar juntas. Siempre hay que consultar si tenés dudas. Nunca llamar al paciente, nunca entregar un resultado, siempre esperar la confirmación interna. Nunca hay que dejarse correr por la ansiedad del paciente. Hasta que uno no está seguro, no se entrega nada. Entonces, finalmente, ¿cómo evito errores preanalíticos? Con buena comunicación en el laboratorio, muy buen registro y capacitación de las personas. La regla de oro es comunicar, registrar y capacitar. La calidad no es un acto, es un hábito. No hay que tenerle miedo. Hay que aprender a registrar y hay que capacitarse. Entonces, para terminar, si ustedes se sienten que como toda Latinoamérica se sienten solitos remando en un mar de dulce de leche, que no tienen ninguna compañía, y como toda la salud en Latinoamérica estamos remando en un mar de dulce de leche, los queremos acompañar y al menos todos juntos poder remar en este mar de dulce de leche, tratando de hacer acuerdos. Nosotros en Alasi vamos a trabajar, vamos a hacer workshops, vamos a revisar estadísticas, vamos a tratar de detectar patrones y oportunidades de mejoras que son de dato general compartido, vamos a compartir experiencias, analizar más casos, nos vamos a enfocar en construir equipos de trabajo sólidos y comprometidos. Entonces, si vos querés ser parte de Alasi, esto es marketing total, pero es muy importante, nosotros queremos ayudarlos, estamos acá
para que toda Latinoamérica tenga una capacitación homogénea y que todos los laboratorios tengan acceso a una mejor calidad de citogenética y citogenómica. Se pueden, el QR de ALASI para asociarse, y ahora completen el formulario de asistencia, que me olvidé de pasarlo. Ah, ya lo pasó Eugenia, muy bien. Los dejamos 2 minutos más. Por favor, completen el formulario de asistencia. Todos van a tener certificado. Los que vengan a las 4 webinars, que es el ciclo completo de construyendo consensos, van a tener un certificado más importante, así que recién vamos a estar dando los certificados después de noviembre. Así que traten de participar todo lo que puedan en las 4 charlas, así se llevan el certificado. Pregunten en Alasi lo que quieran, me pueden preguntar lo que quieran, y ahora abrimos para la discusión. Por lo menos, sí, 20 minutos, 30, lo que necesiten, estamos para abrir. Hay preguntas en el chat, espera que dejo de compartir. Un momentín, dejar de compartir. Leme, sí. Bueno, escucho, levante, a ver, ¿querés ir preguntando? Ah, verá, son un montón. Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo puede afectar el ciclo celular la heparina de litio en una muestra de médula ósea para cariotipo? Buena pregunta. El litio es tóxico para la célula, no, o sea, no lo sé exactamente, habría que mirar el detalle. En mi experiencia, sé que es más tóxico, pero hay gente que no consigue heparina de sodio y mucha gente no tiene ningún problema con el litio. Esto también es algo particular de cada laboratorio. O sea, a nosotros nos funciona mucho mejor la heparina de sodio, ¿sí? No es una verdad absoluta ni revelada, pero para mí el litio es más tóxico. ¿Cuántos días máximo de tomada la muestra se acepta en su laboratorio? ¿Qué pregunta? Bien, muestras con hemólisis también. Las muestras con hemólisis también se recibe condicional, ¿sí? Y bueno, la realidad es que por protocolo tiene que estar dentro de las 24 horas de tomada la muestra. A veces los laboratorios te ponen una etiqueta arriba de otra y vos te das cuenta que tiene 2 y 3 días y no te das cuenta porque en administración la persona de adelante no las toca, las tocamos nosotros cuando ya están recepcionadas en administración. Entonces no tengo una respuesta, pero lo máximo que he recibido es de 4 días y bueno, sí, no, no salen. 4 días no salen, que 4 días que estén bollando, ¿sí? Pero 3 días sí, nos ha salido sin problema, o sea, sin problema no, con mucho trabajo de nuestra parte, porque realmente las células pueden durar hasta una semana bien acondicionadas en heladera y con los nutrientes necesarios. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo se lava la muestra si tiene otro anticoagulante? Nata, ¿querés abrir? Bueno, nada, se centrifuga y se saca el sobrenadante, se centrifuga y se saca el sobrenadante y sobre eso, porque tiene el anticoagulante, se le pone RPMI, se lava con RPMI, ¿sí? Se lava mucho con RPMI tratando de sacarlo y se hace 2 o 3 lavados. Ahí están mis técnicas por ahí que no la veo, pero bueno, eso es lo que se hace. Se lava con RPMI 2 veces y se siembra. Gracias, porque con el medio no repone el sodio. Ah, gracias. Muchas gracias, Jennifer. Es tóxico porque el medio no repone el sodio que quela. Por eso a veces funciona y a veces no. Gracias, Jennifer. Me encantó. Siempre estamos aprendiendo todo el tiempo. No me acordaba por qué era tóxico y acá Jennifer me lo dijo. ¿Qué pasa si cosecho el cultivo 24 y 48 horas? Bien, para un cuemato es lo normal. Un cuemato está perfecto, generalmente se hace de 24, 48 o 72 según la patología, y a veces se agrega fitohemaglutinina para determinadas o POCWID, eso es oncohemato. Ahora, cariotipo constitutivo se hace siempre 72 horas. Un día entero tarda en entrar al ciclo
y se supone que más o menos en 69 horas la encontrás a la célula en el segundo ciclo. Eso es teórico. También cada laboratorio, si te conviene 69, 68, cada uno va viendo, es muy artesanal. Hay muchas cosas que todavía, más allá de toda la tecnología, todo lo que tenemos, hay cosas que funcionan mejor en un laboratorio que en otro y el tiempo es algo muy, muy laboratorio dependiente. ¿Cuánto tiempo de vencido se puede ocupar el tubo con heparina de sodio? No sé, lo ideal es que si está vencido no lo uses, como los remedios también, siempre tienen un margen. Digamos que cualquier laboratorio, de Estados Unidos, chino o lo que fuere, sin duda te lo tiran al toque, no te lo reciben. Tratá de no usarlo si es lo único que tenés. Bueno, acá en Latinoamérica a veces nos tenemos que adaptar a lo que tenemos y por supuesto nosotros igual lo vamos a recibir y le vamos a decir al de calidad que mire para otro lado, porque la verdad es que si era el único tubo que tenía y a nosotros no funciona, lamentablemente sí, nosotros lo hacemos igual, porque estamos en Latinoamérica, porque no podemos tirar un tubo, es así, y menos una muestra, ¿no? O sea, traten de comprar que no estén vencidas las cosas, por favor. Cuando se procesa una muestra condicional, se reporta el resultado, es decir, si tomo en otro anticoagulante, ese proceso se menciona o queda interno. Hay cosas, la verdad es que hay cosas que quedan internos, eh, y si no sale, o sea, según el grado de gravedad que nosotros consideremos, que cada laboratorio lo define por cada laboratorio. Si, por ejemplo, una muestra tan coagulada se saca foto, como las que yo le dije, se rechaza porque es imposible, pero generalmente se le dice, mire, la muestra vino fuera de horario, se toma condicional, o la muestra vino parcialmente coagulada, se toma condicional, no le sacamos, no le mostramos la foto a priori, pero la tenemos para mostrarla si nos pasa algo con eso. No sé si fui clara, pero ¿cuál es el tiempo de demora del proceso de las muestras de médula ósea desde que son obtenidas? Eh, ¿Tiene experiencia en utilizar entrega medio para asegurar la estabilidad? Sí, a veces se le ha dado a RPMI, se le puede dar lo pueden mandar en un poquito de RPMI, o sea, la realidad es que cambia por supuesto la relación, porque uno más o menos tiene que hacer un conteo de la cantidad de células que necesita cultivar, pero si saben que va a tardar un día, se le puede mandar al hematólogo un frasquito de RPMI estéril y que cuide. El tema de la esterilidad es fundamental. Eh, pero bueno, 24 horas y un poquito más, la médula a temperatura ambiente desde cualquier lugar, si llegan 24 horas estamos bien. No más, por favor. Eh, ¿Qué programa nosotros usamos el Bali para cariotipar? Puede recibir líquido amniótico contaminado con meconio y tratamos que no. La verdad es que va a ser difícil, no. Además, con el meconio uno lo ve. Entonces, lo que tiene que hacer ahí es parar. Está muy buena la pregunta, porque cuando nos llega a nosotros al laboratorio, uno sufre, ¿sí? O sea, sabemos que va a salir mal. Lo que tiene que hacer el obstetra ahí es parar, tirar esa muestra y tomar una nueva. Ahí es donde, por eso, esta charla era para hematólogos, para obstetras, para administrativos, donde cada uno tiene que hacerse responsable en el momento que ve un error y que esa persona lo puede corregir, lo tiene que corregir esa persona. Entonces, no puede llegar al laboratorio, tiene que llegar absolutamente límpido el líquido amniótico, ¿sí? Entonces, es responsabilidad del obstetra tomar una buena muestra. O sea, porque si después no sale, ya viajó, ya vino, ya un montón de cosas. Se toma nueva muestra al momento. O sea, generalmente son embarazos más grandes, de más de 16 semanas, entonces se toma nueva muestra, definitivamente. Control de calidad interno de cultivo celular. A ver, nosotros hacemos control de calidad de todo,
Cultivo como un control interno. Sí, claro, por supuesto. Nosotros hacemos doble cultivo, nosotros controlamos todos los pasos. Pero esto no es preanalítico, chicos. Están preguntando cosas de analítica, del laboratorio en sí misma, pero bueno, veo que hay mucho interés, pero siempre se tiene que, cuando se agarra un nuevo RPMI, un nuevo suero, siempre se hacen controles de contaminación y siempre en oncomatología se entra doble. Y siempre que es una muestra de un bebito que se está muriendo o lo que fuere, se entra doble. Y siempre que es alta resolución, se entra doble. Ni hablé de las técnicas de alta resolución, pero bueno, tienen otros agregados. Pero siempre cuando uno piensa que es un tejido más sensible por diagnóstico o por tejido, porque es una médula única. La médula de diagnóstico es única, entonces por supuesto le haces dos cultivos, salvo que te venga poca muestra y tenés que hacer solo uno. Y ahí sufrís porque a veces te quedas corta y le tenés que hacer fish y le tenés que hacer un montón de cosas. Entonces, acá en Latinoamérica la verdad es que los hematólogos están acostumbrados a tomar muchas jeringas, poquito, y sería bueno tomar un poquito más, porque bueno, muchas veces tenemos que hacer muchas prácticas en esa sola No, jeringa. Sí. ¿Cuánto volumen mínimo de sangre que cultivan para buen resultado si es escasa? Bueno, nada, nosotros más o menos, o sea, ponemos creo que 20 gotas, Nata, ¿estás por ahí? 20 gotas de sangre, estamos hablando de un cariotipo constitutivo, pero si es un bebé más chiquito y nos viene medio mililitro, le ponemos, hacemos micrométodo, o sea, hacemos todo lo posible para que el resultado salga. O sea que sí, de mínimo pedimos mínimo 2 centímetros de sangre y por protocolo pedimos 5. O sea, 5 centímetros de sangre para por lo menos tener dos cultivos y poder resembrar. Pero bueno, de vuelta, nos fuimos a lo analítico, estamos adentro del laboratorio, veo que acá hay pocos administrativos, hay muchos genetistas, muchos citogenetistas. Eh, no sé si abrimos micrófono para... Ah, me encanta. ¿Qué condiciones debe tener un paciente no crítico para tomar? No está resfriado, sin antibiótico, ayuno relativo. Buena pregunta. Nosotros no necesitamos nada. A ver, ayuno relativo, la realidad es que sí, para que la muestra sea límpida, ¿sí? Nosotros decimos, por favor, ayuno de por lo menos 3 horas, porque además el paciente, si no hace ayuno, se siente mal. La realidad es que el cariotipo no le va a cambiar, sí nos va a cambiar a nosotros, bueno, o sea, todo lo que es la grasa, vamos a tener que lavar más, entonces le pedimos un ayuno relativo y porque el paciente está más tranquilo. La realidad es que el antibiótico no me debería interferir, eh, bueno, y que no esté resfriado el paciente. Nosotros hemos tomado muestras con pacientes resfriados y también, digamos, si puede circular, o sea, no es algo que llegue a los glóbulos blancos en este momento. Eh, sí, debería ser que no vengan resfriados, pero a veces sí, llegan pacientes resfriados, llegan pacientes con antibióticos y llegan pacientes sin ayuno. La realidad es que no te lo dicen. Uno dice que no tenga todo eso, pero lo vivimos, lo vemos. Sí. Eh, ¿Existe algún control interno de cultivo? Sí. ¿Certificación latinoamericana? Sí. Estamos pensando en una certificación latinoamericana, esa es la idea. Estamos trabajando, hay toda una comisión de certificación, pero lo primero que queremos es primero saber cuántos laboratorios contamos, de cuántas personas son esos laboratorios, porque ayer hubo una muy linda charla sobre calidad y claro, el tema de que tiene que haber más de 2 personas en el laboratorio, a veces hay laboratorios que no tienen más de 2 personas. Por eso es que no pueden, abren la puerta, cierran la puerta, hacen el informe, reciben al paciente.
tenemos mucha heterogeneidad de, sí, de laboratorios en Latinoamérica. Vemos eso. Tenemos que tratar de ser cada día un poquito mejor, sabiendo de nuestras limitaciones. Transfusión de sangre se dice, bueno, mínimamente 3 meses, que es el tiempo que uno termina de enciclar en renovar, digamos, su propia sangre. Eh, de hecho, uno dice, no recibió transfusión de sangre en los últimos 3 meses. Nunca nos ha pasado, y especialmente cuando hablamos de perfiles genéticos, de identidad, de paternidad, les hacemos firmar a los pacientes que no tienen, que no fueron transfundidos, pero la realidad es que tampoco, no se suele transfundir, o sea, se transfunden rojos, pero por protocolo uno dice mínimamente 3 meses de recibir transfusión. La verdad que, bueno, yo tengo muchos años y yo me llevo muy bien con los cultivos, nos suelen crecer, pero la verdad es que hay que mimarlos bastante. Es nuestro trabajo, mimar a los cultivos para que crezcan. ¿Algo más? Hola Silvia, si Hola. puedo aportar algo. Por supuesto, espera que no sé quién está hablando. Liliana Kreiman. Hola, Lili. Liliana, encantada. ¿Cómo te va, Liliana? Bienvenida. Muy bien. Mira, en cuanto a pacientes con transfusión, me ha tocado varias veces con chiquitos de daneo en muy mal estado. Entonces lo que hacemos es advertir, mira, como mucho si encontramos algo que tenga que ver con la sangre transfundida, vamos a tener un mosaico, porque si se supone algún tipo de trisomía o traslocación grave, vamos a tener la sangre normal y la de mosaico y lo repetiremos después si el chiquito está mejor. Entonces hacemos eso. Por otra parte, había una pregunta en el chat que preguntaban con corticoides. Me tocó hacer un cariotipo de una nena trasplantada de riñón, creo que era. Yo pensé, bueno, en los trasplantados de médula ósea, cuando le hacen los controles no hay problema, pero en esta nena que se supone que está tomando corticoides con inmunosupresión, entonces no creció absolutamente nada, entonces pedí una nueva muestra y la lavé. Eso sí, lavándola, después sí tuve resultado. Perfecto, Liliana. La pregunta era sin antibiótico. El antibiótico en general no nos hace nada, No, porque no, o sea, no, el Silvia, corticoide sí te puede inhibir, pero el sí, antibiótico no, no, el no. antibiótico, no, pero hay otra pregunta de corticoides, fíjate en el chat, Ah, no lo vi. pero, pero bueno, Ok. ya te Pero digo, gracias, sí, gracias por el dato, porque la inmunosupresión, por supuesto, estamos hablando de linfocitos, o sea, nosotros cultivamos linfocitos. yo Entonces, es importante tu comentario, por en supuesto. ese momento yo pregunté en algún chat si había experiencia, nadie me contestó demasiado claro, pero bueno, me pasó eso. Después lavándolo, sí, pude tener resultados. Así que Concuerdo con vos absolutamente, que uno recibe las cosas y anota todo. Esto es lo importante, ¿no? Porque la calidad es eso, es registrar. Anotás todo y después sacás conclusiones. Por supuesto sí, que si tuvo altas dosis de corticoide, si está con quimio, o sea, y no te lo dijeron, vos decís, no me crece nada. O sea, hay momentos en donde no te crece nada, uno le explica siempre que esté lejos de los tratamientos. Siempre uno Sí, explica lo ideal y después se adapta a la realidad, porque también, bueno, la realidad es que nada de esto que yo comenté debería pasar. Absolutamente seguro. todo debería estar correcto y nadie debería mandar una muestra en malas condiciones. Yo estoy contando realidad, digamos, ¿no? Bueno, Entonces, sí. sí, también trabajar con los hematólogos es difícil, ¿sabes? No, que Por bueno, eso los quería acá. Pero viste que me- ahora está cerrando el Congreso de Mato, entonces tenemos, no sé, tenemos un par, pero yo los quería acá, los hematólogos, sí. tu charla debería ser dada en la Sociedad de Hematología, Gracias, eh, Liliana, gracias. para que entiendan y todo. Muchas gracias. Muy amable, Silvia, de verdad.
Marcela, Bueno, sí. Yo quería hacer un gracias. comentario. Nosotros trabajamos aquí, el laboratorio que yo trabajo aquí en la Católica es un centro de alta complejidad, entonces los pacientes transfundidos la mayor parte del tiempo son recién nacidos, que están en Ujú. condiciones graves, preoperatorios, no sé, no sufren muchas hernias diafragmáticas, cosas como súper graves. Y nosotros tenemos un protocolo mucho más acortado de tiempo, pero la razón es porque los glóbulos rojos que se les transfieren a ese tipo de pacientes son filtrados o irradiados. Entonces, la cantidad de glóbulos, o sea, de glóbulos blancos en esos glóbulos rojos es previamente establecido, casi mínima, cercana a cero, siempre puede haber. Entonces, ahí lo que yo quería comentar es que efectivamente esos tiempos de espera son súper variables dependiendo del tipo de transfusión que ha tenido el paciente. O sea, en el caso de nosotros decimos, hemos revisado la bibliografía abundantemente y dado estos glóbulos rojos que tenemos filtrados, colocamos un tiempo mucho más acotado para poder tomarlo, además que son recién nacidos graves que necesitan tener el cario. Entonces, lo que yo quería decir es que en realidad eso es súper variable dependiendo de qué se transfundió y cuál es la gravedad efectivamente de los pacientes. Eso. Perfecto, Marcela, muchas gracias. Por supuesto, estamos todos de acuerdo. Todo eso se hace, y más bebés, siempre, al bebé se lo acepta siempre y se dice, uy, esto es lo único que pudiste obtener, uy, o sea, y uno sufre cuando te mandan, nos ha pasado, tenemos hace un mes una jeringa de un bebé fallecido en la heladera. Se me parte el corazón. Le digo, ¿cómo no me lo mandaste el día que se murió? O sea, ¿qué haces con una muestra hace un mes esperando que la obra social? O sea, es inadmisible. Ahí ya hablamos de solidaridad, de que cualquier persona que ve eso tiene que activar las alarmas y decir, esta muestra se tiene que procesar. No puede esperar un mes, nada puede esperar un mes en la heladera sin procesar. Y bueno, a veces es triste, ¿no? Pero bebé que se recibe, bebé que se procesa de cualquier manera y tratando de sacar, aunque sea 5 células, porque por ejemplo las trisomías 18 son, tienen baja poder de división. Yo no sé por qué, o sea, es difícil, no son cultivos floridos. Pero bueno, Sí, nada, se hace dos, no dos crecen casi, cultivos. muy poco. Claro, crecen muy poco. Entonces, bueno, nada, si tenés que informar con 10 células, informás con 10 células, no pasa nada. Si es T18 es T18. O sea, por supuesto que se informa con 20 y de vuelta, no estamos hablando acá, o sea, esta charla era de preanalítico, pero veo que tenemos mucha necesidad de compaginar y de ver lo que nos pasa. Eh, Recibimos muestras en malas condiciones, diría. Y nos cuesta educar al soberano, que son los hematólogos, los obstetras, los neonatólogos, en donde no se dan cuenta que son células vivas las que nosotros necesitamos para trabajar. Pero bueno, esa es nuestra tarea cotidiana, seguir educando, educando, educando. Yo quería, hola, Sí, sí, eh, Pablo, por supuesto. nada, quería en realidad un poco contribuyendo a lo que decía Marcela, creo que es importante justamente en las transfusiones verificar cuál es el procedimiento, si poseen la concentrado de glóbulos rojos, el procedimiento de leucorreducción o no, porque eso marca un poco también el tiempo. Y también comentarte que sí, también tuve la experiencia de algunos pacientes con algún tipo de inmunosupresor, a veces ni siquiera en quimioterapia, pero con terapias de micofenolato o, o algún otro inmunosupresor de uso general. Y a veces creo que es relevante coordinar con el médico, contactarte con el médico, preguntar a ver si es posible distanciar las dosis del inmunosupresor para obtener la muestra y a veces es posible y se puede coordinar de una manera adecuada. Yo creo, Pienso, perdón, por sí, supuesto, Pablo, que eso es fundamental si uno puede coordinar el día que exacto, te va a llegar la muestra eso, y coordinar, mirá, esperá una semana, claro. esperá que se recupere, esperá De estar hecho, más lejos. eso fue un poco lo que hicimos frente a la falla y a la replicación y otra vez la falla. Creo que lo que se logró fue coordinar el distanciamiento del inmunosupresor y obtención de la muestra en el mayor tiempo que él podía, él entendía que clínicamente era un perfil seguro. Se obtuvo la muestra y definitivamente se obtuvo un éxito en el cariotipo. Creo que eso es relevante.
Y después quería comentar también, Silvia, que creo que es importante, y más el tema de los hematólogos, capaz que no todos los laboratorios hacen, pero en nuestro laboratorio se hace mucho, que son los cultivos de estudios citogenéticos en ganglios, ¿no? En Ujú. biopsias ganglionares. Y eso tenemos un problema preanalítico grande, porque hay manos de varios especialistas, fundamentalmente el hematólogo es el que indica, el que obtiene la muestra es el cirujano, y el cirujano manda la muestra que le parece, entiende correcta, que a veces es insuficiente para los estudios citogenéticos cuando necesitamos un gramaje o un volumen Un de volumen. muestra adecuado para que sea exitoso el procedimiento. Entonces creo que la coordinación en este sentido con cirugía y con el hematólogo es fundamental. Se hace muy difícil, yo estoy de acuerdo con los colegas, creo que como decías vos, son cosas que no deberían pasar, pero nos pasan siempre. Claro, Nosotros exactamente. peleamos todos los días con Exactamente. aspectos preanalíticos que tenemos que estar transmitiendo, corrigiendo, pero fundamentalmente educando. O sea, el perfil de educador, de alguna manera, de los aspectos que involucran al laboratorio con respecto a los médicos clínicos es fundamental, porque ellos están en su área, con su disciplina, y a veces uno cree que tienen que saber y no tienen por qué. No, Entonces con que tenemos que, pregunten alcanza, con que es que, pregunten cómo a, mando la muestra. a ver, exacto, Hemos recibido materiales de grado en formol. O sea, lamento enormemente, señora, no se lo puedo recibir. O eso sea, lo que tú tremendo. decís de incluso de muestras de aborto de Claro, 30 días que quedan en la heladera porque quedaron y después te la traen pretendiendo que crezca algo de ahí, pero son claro. cosas que quedan, que hay que, yo Te da insisto, dolor. en la educación continua, en la educación médica de este tipo de cosas, que cada vez que le nombras genética a un médico a veces ya le resulta complicado, y más cuando hablas con un cirujano que te dice, mira, poco me interesa la genética, te dicen, he tenido experiencias que vos decís, bueno, te deberías importar el paciente, pero bueno, yo insisto, son cosas que nosotros tenemos que tomar un rol activo en ese sentido. Total. Y decir, pregunten, pregunten, y esto de no tienen por qué saberlo. Pregunten antes de sacar la muestra, vuelvan a preguntar, ¿era esta o heparina? Vuelvan a preguntar. Nos ha llegado suero, suero para estudios citogenéticos. Ok. O sea, tremendo, tremendo. Uno dice, dale, en serio, solamente tenías que preguntar. Entonces es así, es nada, educar, educar y nosotros nos tenemos que capacitar y generar la tolerancia y sí, no hay ningún problema y explicar 30 veces al paciente y al médico y bueno, es parte de nuestra tarea, parte de nuestra tarea. Sandra, sí, ¿Qué tal, Silvia? Muy ¿cómo linda la va? charla. Gracias, muchas No, gracias. respecto a esto que estaban diciendo de educar, de que a veces uno tiene la percepción de que el médico que envía o el laboratorio, ¿no? Porque los laboratorios de citogenética no siempre envía a un médico, envía a otro laboratorio y el origen de las muestras es diverso. Y muchas veces nos parece como que no entiende el que envía las muestras y un poco haciendo referencia a lo que vos decías en tu charla, eso de preguntarse y tratar de corregir, creo que es muy importante que el laboratorio evalúe permanentemente su comunicación con quienes derivan. O sea, tenemos formularios donde, o al momento de pedir, de que alguien pida un turno, o va, porque siempre las derivaciones se programan, no hay que abrir la puerta y la muestra está, o el paciente llega. Tenemos protocolos donde se indica las condiciones del paciente o la forma en que hay que enviar la muestra. Son claros, o sea, revisar, está claramente estipulado las condiciones de envío. Eso es algo que los laboratorios tienen que revisar lo mismo permanentemente y no Ujú. pensar porque alguien ya envió varias veces una muestra, bueno, que ya lo tiene claro, porque esa persona o ese laboratorio que te envía varias veces una muestra cambia el personal, cambia la gente. Exacto, Entonces, exactamente. es algo que hay que revisar. Y el otro que hay que revisar también, que está en las guías de buenas prácticas internacionales, incluyendo la que comunicamos en Argentina, que se recomienda mucho que cuando se va a pedir un turno, los protocolos de solicitud sean protocolos estandarizados
y en lo posible no escritos a máquina. O sea, que si alguien te pide un turno, que esa persona tenga que llenar un formulario, nombre y apellido del paciente, el médico que lo solicita, motivo de consulta, árbol genealógico si hace falta, tiene o sea, que cada laboratorio diseñe un protocolo, un formulario, perdón, para solicitud de estudio, y de esa manera se evita que falte información. Es menos probable que haya errores por tipeo o porque fueron Ujú. escritas a mano las solicitudes. Muy Esto es algo también importante. que está bastante descrito. Entonces, esto tiene que ver con lo que vos decías, revisar desde el lugar del laboratorio todas estas cuestiones. Cuanto uno más estandariza las cosas, tiene formularios más claros, ahí baja mucho el nivel de error. Nunca se va a poder llevar a cero porque siempre incluyen Por cosas que... supuesto, es la mejora Total, continua. pero Pero lo que la comunicación es algo como muy crítico. estoy 100% de acuerdo contigo y para mí el miedo son los nuevos, porque vos tenés un derivante que te deriva hace un montón y faltó alguien y vino alguien nuevo y te manda la misma planilla que tenía que llenar todo, nombre, DNI, teléfono, por la mitad. Y vos le decís, ¿qué pasó? Ah, no, porque faltó, o está de vacaciones, o cambió. Entonces, todas las personas nuevas tienen que estar de vuelta capacitadas para citogenética. Y en los laboratorios grandes, nada, citogenética es algo más. Entonces te lo derivan con tres Otro, datos sí, sí. locos, Y a había otra pesar cosa de que que tienen todo. me quería acordar de decir cuando lo dijiste, que siempre se piden dos indicadores, ¿no? Para identificar un Mínimo. paciente en general. Tengamos en cuenta en genética que muchas veces la historia clínica es compartida con la familia. Entonces se sugiere en genética que la historia clínica nunca sea el segundo indicador, porque podés tener dos miembros de la misma familia con la misma historia clínica, porque los servicios de genética suelen los miembros de una misma familia compartir. Tengamos en cuenta eso, que si viene nombre y apellido e historia clínica como únicos indicadores, no es el indicador, depende, si viene un servicio de No, no, genética, no es el indicador, no es el segundo no, identificador, no, perdón, no es el es el segundo segundo. identificador ideal. Eso también es algo importante para tener en cuenta. Y también otra cosa, en las solicitudes de estudio, cosas particulares del laboratorio de genética, que en la solicitud de estudio muchas veces es importante que el médico aclare a quién se le debe entregar el estudio, porque a veces eh, los resultados de estudios genéticos, el médico prefiere que sea derivado al médico para que él lo entregue en una entrevista de asesoramiento genético. Entonces también en estos casos de estudios, de los estudios genéticos, incluir en la solicitud de estudio preguntando a quién se debe entregar el estudio, más allá de que la información es siempre del paciente, ¿no? Eso está clarísimo. La Ujú. información es siempre del paciente y que si el paciente la solicita hay que dársela, por supuesto. Pero bueno, eso también son cosas que se sugieren en general en las guías en los aspectos preanalíticos de los laboratorios de Sí, sí, citogenética y de molecular muy también, bien. ¿no? Nosotros lo ponemos como observación, que, con copia al médico. El paciente que entra caminando al centro de genética es dueño de su estudio, salvo que sea menor de edad, porque nosotros tenemos mucho este tema con las paternidades, que, ay, yo no le quiero dar a él, no, no, el señor tiene tanto derecho como usted, o sea, es como arman unas novelas, no, 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 o sea, persona que camina y entra y es paciente tiene derecho a su estudio, además se le puede entregar a quien, o sea, al médico, etcétera, etcétera. Pero sí, sí, estamos de acuerdo y la historia clínica no, nunca es el segundo indicador, por eso el segundo indicador, lo ideal es el DNI o la fecha de nacimiento, y lo ideal es todo eso, además del número determinado claramente del protocolo del laboratorio. Pero muchos laboratorios guardan la identidad del paciente, entonces te ponen eso, F u M, y bueno, nada, cuando M mujer me mató, me dije, ah, bueno, esto no, no me había pasado en 30 años, pero me pasó. M varón y F femenino. Pero bueno, nada. Bueno, muchísimas gracias. No sé si quedan alguna otra duda. Quizás podría Sí, comentar una cosa. sí, Nosotros, la historia clínica de cada paciente es individual en el hospital.
no es la misma para la familia. Cada hermano tiene, si hay hermanos o padres, Claro, pero muchos servicios de genética no, Gaby, por eso digo tener en ¿cómo, cuenta quién lo detecta. En muchos claro, servicios de cómo genética la instancia es única. Por eso digo tener una historia clínica por presente. familia tienen? Sí, en muchos servicios de genética sí. Ah, bueno, no, nosotros no. Ese problema se No. resuelve con una historia por persona. No, y lo que haces es volver a copiar en el hermano, le volvés a copiar toda la historia. Ahora que, bueno, con todo lo que es informática es más fácil. Agarrar la historia y le decís, bueno, es esta y la actualizás, pero cada uno tiene su Pues, ficha y todas claro. esas cosas. Ay, Y otra cosa de los errores, que nada, me surgió ahora, pero que también puede ser preanalítico, es Internet. Tuvimos un colega de Cuba que me dijo, voy a tener problemas, no sé si me voy a poder conectar. Le dije, no te preocupes, nos pasa a toda Latinoamérica, pero me dice, pero a mí me pasa más. Le digo, tenés razón, discúlpame, ojalá se puedan unir, pero realmente muchas veces nosotros tenemos baja conexión y creemos que algo se guardó y se guardan mal a veces las cosas y es un tema a tener muy presente, porque si uno hizo una corrección en el momento y se te cortó internet, no se guardó. Bueno, nada, siempre aparecen nuevos errores posibles, por eso hay que estar muy, muy presentes y muy esperándolo para que no aparezca. Así que, bueno, nosotros nos volvemos a ver el 25 de septiembre con la doctora Ivonne Otazú, que nos va a hablar del cutoff y FISH. Vamos a mandar en su momento, más o menos unos 15 días antes, una nueva planilla para que se anoten y también vamos a volver a pasar asistencia y bueno, son 4 en total. El ciclo es de 4 y los esperamos a todos de vuelta. Paula Sánchez quiere decir algo antes que terminemos. Decime, Sí, Paula. doctora, buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. soy Paula Sánchez, soy colombiana, pero resido en Lima desde hace 17 años. Estoy dedicada a la citogenética hace aproximadamente 6 años y recién me enteré de las charlas. Yo no sabía que había una anterior, me enteré mediante el LinkedIn y quisiera saber cómo obtengo el formulario o cómo me inscribo para la de septiembre. La vamos a pasar. Vos estás en el grupo, bueno, buenas tardes, Paula. Vos estás en el grupo de citogenómica de la TAM. No, es un grupo de WhatsApp. Sí, No, no. Silvia, pero se subió al sitio web de Alasí. se subió Esa es la el sitio. mejor forma. Exacto. Paula, copia el El QR de enlace. Alasi y nosotros, bueno, primero te invitamos a participar, a ser socia y a trabajar activamente con nosotros. Y estas 4 charlas son abiertas para todo el mundo y vayan viendo todo lo que estamos haciendo en Alasi, pero el año que viene los queremos a todos adentro, trabajando con Silvia, pero además nosotros. esta es la primera charla, no es la Esta segunda. es la primera, esta es la Ah, ya, primera ya. de Alasi, la que dije de ayer era del Hospital Garraham, porque una de las cosas, yo coordino la Comisión de Educación, y una de las cosas que dije como coordinadora era que había muchos webinars de capacitación, están los de que hace la red de laboratorios, ahí que lo dirige Sandra Rosenthal los miércoles, hay muchas instancias para capacitarse, pero desde Alasi dijimos necesitamos algo nuestro propio, pero realmente hay muchos cursos y los instamos a que se sumen, a que pregunten, a que se acerquen a Alasi y que bueno, entre todos vamos a generar un consenso y vamos a tratar de mejorar todo lo que nos pasa a nosotros en Latinoamérica, mirando Latinoamérica y no mirando Europa o Estados Unidos, que ellos también se equivocan, ellos también tienen otros problemas. Entonces, bueno, centrémonos en lo que podemos hacer nosotros y Muchísimas aprendamos. gracias, doctora. Yo estoy muy emocionada. Las personas de laboratorio somos raritos, somos de citogenética, somos más Más raros raro. todavía. Yo no conozco más de 5 personas con las que puedo hablar de cromosomas.
Entonces, ver tantos similares, que es lo que siempre buscamos los humanos juntos, primera vez en la vida que me pasa. Realmente estoy muy emocionada, me encanta muchísimo esta iniciativa y definitivamente me voy a copiar y le voy a hacer el mayor eco posible. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paula. Nos hace muy feliz porque que se sume ahora a Colombia. Los estuvimos buscando durante mucho tiempo porque estuvimos haciendo encuestas y ahora vamos a seguir haciendo encuestas y vamos a seguir encontrándonos y, bueno, Pero yendo estoy a en Perú, México. doctora, yo vivo en Perú. Ah, Perú, perdón, Perú. Sí, yo soy Pero colombiana, bueno, pero vivo en Perú. pero Aprovechamos, los queremos sí, a Perú, a totalmente. Colombia. Aprovechamos que seguramente vamos a tener novedades a la brevedad, así que estén atentos. Nosotros tenemos dentro de los objetivos, como vimos, una de las cosas principales que queremos hacer en esta primera etapa es como un diagnóstico de la situación de la citogenómica latinoamericana. Y en eso, bueno, Sandra Rosenthal está dirigiendo un poco esa comisión de relevamiento y registro de profesionales y de laboratorios que se dedican a esta disciplina. Entonces ahí van a tener novedades, vamos a intentar poder culminar un poco este proceso de relevamiento y desde luego que le vamos a necesitar a todos ustedes participando activamente en esto. Y bueno, seguramente dentro de poquito ya vamos a tener alguna novedad al respecto a este tema. Perfecto, les vuelvo a pedir, si no se anotaron hasta ahora en este webinar, en este de ahora, anótense porque después les vamos a hacer los certificados y con el mail los vamos a convocar para el otro, para el de Ivonne en septiembre y para después el de Patricia en octubre y en noviembre está Acacia con diagnóstico prenatal. Tenemos muchas cosas por delante, así que anótense en Alasi, pregunten, llamen y los esperamos el 25 de septiembre. Muchísimas gracias y